Me confirman si se escucha, por favor. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Sí se escucha. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia hace... ¿Se escucha? ¿Y se ve? Sí, pastor. Ya, muy bien, retrocedo. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea kata y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas.
Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Muy bien. Interesante. Algunas definiciones que deben haber tomado nota. Y es el tema de la definición del pecado. Tiene dos connotaciones, ¿no? Hay dos palabras en el antiguo, en hebreo, kata, y en el Nuevo Testamento, hamartía, ¿no? Amartía. Y en ambos casos es fallar, ¿no? Errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? A ver si entendieron o vieron el video. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué estamos fallando? Que tiene que ver con el pecado. El objetivo creo que es la santidad, la madurez también, ¿no? La perfección, la Ya. fortaleza. Ujú. Pero en el Reflejar la video imagen dijo de algo Dios, bien simple. Dijo algo bien simple. en reflejar ¿Sí? la imagen de Dios. Para reflejar la imagen de Dios. Ya, muy bien. Pero ¿cuál es el aspecto de reflejar esa imagen de Dios? Lo dijo, ¿ah? Hay un gran mandamiento sobre eso y fallamos en eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Así es, Julio. Me gustó la definición porque es bastante sencilla, ¿no? No es muy complicada, ¿no? No es tan, otros términos como santidad y cosas, sino fallamos en amar ¿a quién? A Dios. Y fallamos en amar a las personas, al prójimo. Por eso que el gran mandamiento nos dice amarás al Señor. Eso es pecado. Ahora, la pregunta es, algo más mencionó, o sea, a veces, no, yo a Dios sí, pero la gente es bien difícil, ¿no? Y sí lo es, ¿no? Porque nosotros también somos parte de esas personas, ¿no? De esas personas, somos difíciles y otras personas difíciles. Hay personas más como que nos llevamos bien, pero hay otras personas como que no, ni con ají los pasamos, dicen, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que pecar contra las personas, ¿qué significa? Pecar contra Dios. Y puso el ejemplo de José. Y ahí está el tema, mira, cuando leemos José, no lo leamos a un chico que tenía fuerza de voluntad y la mujer se le regaló y Miss Egipto y no lo convenció, él agarró y dijo no y se salió corriendo. No ha sido así de fácil, no es tan simple, hay un contenido ahí y está en lo que dice José. ¿Qué dice José a la mujer? ¿Alguien se acuerda? Vamos a Génesis, ¿ya? Génesis 39.
Versículo 9. Versículo 8 y 9. ¿Quién puede leerlo? 39, 8 y 9. Dice, el 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ajá. O sea, pregunta, qué cosa es lo que motivó a él no caer en tentación y pecar? ¿Cómo voy? Él dice, o sea, ¿cómo pues haría yo este grande mal? O sea, ese grande mal, ¿a quién? Iba a agarrarse a la esposa de su jefe, de su dueño, porque era su dueño, él lo había comprado, de su amo. Dueño no se dice, ¿no? Amo. O sea, ¿cómo voy a hacer ese daño? Ese es el prójimo. ¿Y cómo voy a pecar? Y pecaría contra Dios. ¿Qué había en su mente de él, de José? Mente estaba Dios, pero también Ah, estaba Juan. Es una Juan. forma de mostrar la imagen de Dios. ¿Sí o no? Y mira lo que dice el 21. 21. Por favor, léanlo. 21. En el 20 dice que lo metieron preso, ¿no? 21, ¿qué dice? Pero Pero, Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. y mira el 22 dice, y el jefe de la cárcel, ¿qué hizo? Lo llama, míralo, está acusado de ser violadora, el fuerte. No, no es que en ese momento, y ahí está la intención, ¿por qué lo hizo José? Si, si alguien admira a José, yo soy admirador de José, del hijo de Jacob, de este pasaje, y me gusta ver los detalles, pero, o sea, yo al comienzo dije, pues este es un muchacho súper dotado, es diferente. Yo creo que no voy a poder. Es bien difícil que los jóvenes en este tiempo hagan esto. Es un joven especial, diferente. Muchas cosas podemos decir. Sin embargo, era un joven común y corriente, pero algo tenía. ¿Qué tenía? Amaba a Dios. Y eso tiene, si tú amas a Dios, tienes que amar al prójimo. ¿Y sabes qué pasa? Que esa era la motivación. ¿Cuál era la motivación de resistir al pecado? Que Dios le dio un premio. No, no. Porque ¿cuál fue el premio por haber corrido y no acostarse con la mujer? ¿Cuál fue el premio? La Cárcel. cárcel. Es un premio. ¿Sí? No, Dios mío, mira, yo he hecho esto por ti y no he pecado, mira, y ahora estoy en la cárcel, estoy peor. Él no tuvo esa actitud, ¿no? Y Dios dice que estaba con él y le extendió ¿qué cosa? Su misericordia. Y sabes que cuando tú amas a alguien, no importa el lugar donde te lleve. En este caso Dios, pues, ¿no? Lo lleva a la cárcel. Pero en la cárcel experimenta algo, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, ¿qué hizo? A ver, ¿qué dice abajo? Versículo 22. Lo puso de pastor. Ahí dice, pues, entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Lo puso como pastor, porque no dice que lo puso a cargo, ¿no? Como jefe no, lo puso al cuidado de las personas. Le entregó las llaves. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle. Lo puso como pastor, no como jefe, como no, son otras cosas. Me va entendiendo, ¿no? Entonces, eh, ese es un gran ejemplo, por ejemplo, que usted puede preparar para enseñar cómo amar a Dios.
O sea, ¿cuál era lo que hacía? Ya, ahora, el tema de amar a Dios es algo que se enseña. Se enseña a los hermanos en la iglesia en enseñarle a amar a Dios. Porque ese es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo. Y esa es la forma como nosotros vamos a empezar a batallar contra el pecado, porque amamos a Dios. El que no ama a Dios se tira a la piscina, digamos así. Sí se entiende, ¿no? Cuando digo se tira a la piscina, o sea, viene la mujer de Potifar, ¡brum! Me tiro. Es que el diablo, ¿no? Pero cuando aprendemos a amar a Dios, pues es así, ¿no? Muy bien, avancemos un poquito más con respecto al tema. Bueno, quería ver ahora el tema de los tipos de pecados. Entonces, creo que Sol, podrías brevemente exponer el tema de tu tarea, que tú me has enviado. El resto, no sé si han enviado. ¿Han enviado? A ver, Adi también, ¿no? Clasificación de pecado, ya. A ver, Sol y después Adi, y a medida que me van mandando, van exponiendo. Brevemente nomás, ¿no? Una Pastor, síntesis. a ver, le voy a compartir. Ya, muy bien. En las clases del pecado. Ujú. Dice, podemos definir pecado como todo lo que hacemos, decimos o pensamos en contra de Dios, cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios. Es decir, lo podemos entender como todas las acciones que desobedecen a la palabra de Dios. Dentro de este pecado hay magnitudes, y al igual que para denominar todas las cosas, existen también magnitudes para poder denominar el pecado. Y tenemos como número uno el pecado original. Podemos decir que cuya causa y fuente es el pecado cometido de Adán y Eva, pues pues al ser ellos a cabeza de la raza humana, nos han transmitido la conservación o pérdida de la justicia original en los que fueron creados. El pecado original es algo que todo ser humano ya tiene como herencia de Adán y Eva. Por lo tanto, se puede decir que es un estado que causa desorden en nuestras vidas y nos impulsa a inclinarnos a otros pecados. El pecado de Adán y Eva fue separarse de Dios para convertirse ellos mismos en dioses. En efecto, el demonio le dijo a Eva, lo que está en Génesis 3:5, eh, ser como dioses significa ser la autoridad suprema, jueces supremos del bien y del mal. Es, por tanto, una actitud del corazón que intenta quitar a Dios el lugar que le corresponde como ser supremo para colocarse ellos mismos en el lugar de Dios. Por lo tanto, dentro de nuestra mentalidad humana, siempre buscamos ponernos en primer lugar, más alto, nuestro yo, sacando a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida. Como punto número dos, tenemos el pecado grave o mortal. Es aquel pecado que separa a la persona de su amistad con Dios y de esta forma provoca el alejamiento de la persona que tiene respecto a Dios. Sin embargo, este pecado se hace con suficiente conocimiento y libertad. La consecuencia es la pérdida de la gracia santificante y la participación de la vida divina que Cristo nos mereció. Cuando una persona ya ha conocido el amor de Dios comete un pecado, se le llama grave o mortal, porque ya sabe la magnitud tan grande del pecado y aún sabiendo ya, esta persona pues lo realiza. Además, pierde todos los méritos adquiridos por los actos buenos realizados ya anteriormente. Quien comete un pecado grave o mortal y no se arrepiente con seriedad comienza a vivir una vida permanente alejándose. Como punto número 3 tenemos pecados de ignorancia o malicia. Estos pecados están basados en los actos que se cometen, pero se realizan sin llegar al saber del todo su magnitud. A esto la Biblia lo llama insensatez. Ahí vemos en Mateo 7:26 que Jesús dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando hablamos de este pecado nos referimos al griego martia, que significa errar en el blanco. Mientras que cuando se utiliza la palabra iniquidad, ahí sí se refiere a un pecado con una malicia que ya se había
fue de forma voluntaria. Como punto número 4 tenemos el pecado venial. Es una ofensa que no rompe la relación con Dios, no produce la muerte de la propia alma, pero sí debilita. Quien no lucha contra estos pecados se hace más vulnerable al pecado mortal. Se trata de una negligencia o vacilación o tropiezo en seguimiento a Cristo. El pecado venial es el segundo mayor de todos los pecados, de todos los males, y siendo el mayor de todos el pecado mortal, el que mencioné anteriormente. Cuando las personas en su caminar diario cometen este pecado continuamente, van perdiendo su relación con Dios, ya que cada vez que se comete este pecado, esto lleva a que las personas poco a poco se acostumbren a este pecado y dejen de ver la obediencia como un acto principal. Ya cuando sucede esto es cuando ya se pasa a un pecado mortal, donde ya se pierde esa amistad, esa intimidad, esa conexión con Dios. Como punto número 5 tenemos pecados de comisión y omisión. El pecado de comisión. Este pecado describe que muchas veces las personas se preocupan más de no hacer el mal, pero se olvidan de hacer el bien. En Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento de nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis el amor unos por otros. Esto nos muestra el verdadero sentido del amor hacia el prójimo, que es hacer el bien aún en medio del mal, ya que muchas veces decimos amar a nuestro hermano simplemente no haciéndole ningún mal, pero Dios nos manda a hacer algo más que eso, que es demostrar amor a pesar del daño que nos puedan causar. Cuando no cumplimos este mandamiento podemos caer en pecado, debido a que estamos omitiendo un mandato de Dios. Justo con lo que hablaba usted, pastor, yo pensaba en este pecado, lo que hablaba usted del amor al prójimo, porque muchas veces las personas nos enfocamos mucho en no hacer las cosas mal, pero no nos damos cuenta que ignorando a nuestro prójimo o dejando de cumplir los mandatos de Dios, y uno de los mandatos más claros, bueno, todos, pero uno también es amar a Dios y amar a tu prójimo. Esto, en estos días leía sobre el amor al prójimo y pensaba en que muchas veces nosotros hemos decidido o decimos que somos hijos de Dios y nos acostumbramos o tenemos ya esa identidad de hijos, pero perdemos la identidad de hermanos. Si somos hijos de Dios, somos también hermanos para el Espíritu Santo, todos los que son hijos de Dios. Entonces creo que es muy importante poder tener en cuenta esto también, porque eso creo que es un pecado muy sutil que podemos no darnos cuenta que lo estamos cometiendo. No, nos enfocamos tanto en las cosas correctas, pero eh, pero de esa forma a veces hacemos el mal, cuando no cumplimos los mandatos. Y último, tenemos el número 6 que es el pecado contra el Espíritu Santo, que lo mencionaban también en el libro de Pastor, que dice, este pecado no se trata de hablar mal del Espíritu Santo, ni de pensar en contra del Espíritu Santo o algo parecido. Este pecado se comete cuando sucede algún milagro y le atribuimos ese milagro al maligno. Cuando sabemos exactamente que fue poder del Espíritu, cuando sabemos exactamente que fue por el Espíritu Santo, pero se lo atribuimos al maligno. Se dice que este pecado es imperdonable, no porque Dios no pueda perdonarlo, ya que lo sabemos, Dios con su misericordia y gracia puede perdonar todos los pecados, sino que se refiere a que la rebeldía con la que lo comete alguien es demasiado fuerte, que hace que el corazón se cierre a un arrepentimiento genuino o a una metanoia, que quiere decir la transformación profunda del corazón o el cambio de la mentalidad. Gracias, eso sería todo, pastor. Listo, gracias. Listo. Gracias. Sí, justamente uno de los pecados que debemos observar es el punto del amor al prójimo y del amor a Dios. O sea, ese es un mandato. Y si cuando nos ordenan algo es porque como que necesitamos que nos ordenen para hacerlo, no sale de forma natural. Ahora, en eso o sea, en Santiago dice que no, el pecado de omisión, ¿no? O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, pecado de omisión. Y hay algo
hay otro mandamiento, o sea, hay un gran mandamiento, pero hay una gran comisión. Y la gran comisión tiene que ver con ir y hacer discípulos. Y no es simplemente que ir a ganar miembros para la iglesia, sino que lo que estamos haciendo es ganar un alma para el Señor, pero no es que como que es un ganar para no, sino para salvar esa alma de que se pierda. Entonces, eso es mostrar amor al prójimo, ¿no? O sea, ¿podemos nosotros dar asistencia a personas mayores? Sí, claro, hay que hacerlo. Pero, ¿y el alma de esa persona? ¿A dónde se va? Eso es amor al prójimo, ¿no? Ayudarle a batallar con ciertos pecados, ¿no? Entonces, ahí se ve esa relación, ¿no? Muy bien, gracias. Adi, Ya me pasó. ¿listo? Presente, presente. Ya, Presente. pues lo Ya. voy a comentar. A ver si se puede ver mi pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí, se ve. Clases de pecados. Ya, muy bien. Bueno, voy a tratar de hacerlo más resumido porque en realidad la hermana Sol creo que ya ha explicado bastante. Eh, bueno, las clases de pecados. Ah, la lectura que nos envió ha tratado acerca de hacer bastantes distinciones respecto a las características que tienen los pecados en la Biblia, ¿no? Eh, bueno, primero acerca del pecado original y el pecado personal o también pecado actual, que yo le he puesto que es definido, ¿no? La distinción es por su origen. Bueno, el pecado original ya lo conocemos, tiene que ver con el acto personal de Adán y Eva, ¿no? Lo cual ha ocasionado o ha tenido como consecuencia la depravación de la raza humana, de todos. Entonces, el estado actual del hombre, ¿no? Es un estado caído. El hombre es incapaz de poder hacer el bien, ¿no? Pero algo muy interesante que de verdad yo no sabía está en la lectura mencionada acerca de que hay una excepción acerca del pecado original, ¿no? Acerca de los niños, porque hay un versículo, me parece que es en Mateo, y también los que tienen dificultades para disponer de sus facultades cognitivas, es decir, las personas no pueden hacer el uso normal de su razón, ¿no? Y también el pecado personal o pecado actual, que tiene que ver con una intervención directa e inmediata, ¿no? Aquí ya no es como que le echamos la culpa a Adán y Eva por lo que hicieron, sino que se agrava la situación, claro, por el pecado original, pero esto ya es de una propia voluntad, ¿no? De nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, este pecado personal tiene una mayor culpabilidad y produce hábitos viciosos. Luego tenemos los pecados de ignorancia y los pecados de malicia, ¿no? Bueno, los pecados de ignorancia, que la Biblia los define como la insensatez, ¿no? El que uno no se da cuenta o es un pecado inconsciente, vamos a llamarlo así, donde no hay claridad de culpa. Y el pecado de malicia, en el cual sí existe una conciencia, hay una noción de pecado, por lo cual hay una mayor perversión también en la voluntad, es ya una malicia pensada, ¿no? Voluntaria, y así como ya lo ha planeado, por así decirlo, ya lo ha ejecutado, ¿no? Es sí, de malicia. Luego tenemos a los pecados de debilidad y de presunción. Y yo considero que estos se diferencian por su premeditación, ¿no? Los pecados de debilidad eh, tienen un atenuante, ¿no? O vamos a llamarlo así como una excusa, y es en el apresuramiento en el juicio, sumado a la poca energía de voluntad, ¿no? En Efesios 4:14 nos habla acerca de los débiles, ¿no? Los débiles que son arrastrados de un lado a otro, que son engañados con mentiras hábiles, que pueden parecer verdad. Entonces son esos pecados de debilidad. Y por otro lado, los pecados de presunción, los cuales se ejecutan con toda premeditación, ¿no? Para que una persona pueda pecar por presunción, es que ya lo ha premeditado, ya lo ha pensado, ¿no? O sea, que aquí hay una mayor voluntad comparado con los pecados de debilidad. Y en 1 Timoteo 1 al 3, este es un versículo que creo que muchos de nosotros ya lo sabemos, que nos habla acerca de que tienen cauterizada la conciencia, ¿no? O tienen muerta la conciencia, ¿no? Entonces, son pecados que ante la vista de todos son evidentes, ¿no? Y según de Timoteo también los puede detallar como personas fanfarrones, orgullosos, desobedientes, crueles, impostores, soberbios, calumniadores, traicioneros, traicionadores y una serie de
de personas. Ya. Después tenemos bueno, es importante precisar acerca de los pecados de omisión y comisión, que para Dios, pecado es pecado, ¿no? Esa es la característica, la universalidad del pecado. Para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande, pecado es pecado. Y muchas veces la gente se preocupa, o yo también me he dado cuenta de eso, que nos preocupamos más por no hacer el bien, pero, perdón, por no hacer el mal, pero muchas veces no nos damos cuenta de que no hacer el bien también es un pecado, ¿no? Y para Dios, tanto el pecado de omisión por comisión, ambos son pecados. Entonces, el pecado de comisión tiene que ver con igual a hacer el mal, ¿no? O sea, es la acción de cometer, es llevar a cabo una acción, ya sea intencional o no intencional, pero que no deberíamos hacer, ¿no? Ya sea en hecho, en pensamiento, en palabra, ¿no? El primer pecado de la humanidad, por ejemplo, el pecado de Adán y Eva, fue un pecado de comisión. ¿Por qué? Porque Dios les dio un mandato, ¿no? Sin embargo, Adán y Eva, a pesar de la prohibición de Dios, aún así desobedecieron, ¿no? Entonces cometieron un mal, es un pecado de comisión. Y por otro lado tenemos el pecado de omisión. Y puse aquí una señora cuando de repente, no, es una persona indigente o cuando alguien se cae, y muchas veces nos hacemos de la vista gorda o como que no lo vi, ¿no? Ya, eso es un pecado de omisión, dejar de hacer una cosa, igual a no hacer el bien, ¿no? Consiste en no hacer nada, ya sea por pereza o por dejadez, de tal manera que, igual que el pecado de comisión, no estamos obrando de una buena manera, ¿no? Y el Nuevo Testamento enfatiza mucho este pecado de omisión. Jesús, por ejemplo, cuando decía, ¿no? Acerca de cuando tuve sed y no me diste de beber, cuando tuve hambre y no me diste de comer, cuando estuve en la cárcel no me visitaste, ¿no? Habla acerca de que sabemos que tenemos que obrar de buena manera, pero a veces no lo hacemos. Entonces, eso es el pecado de omisión, ¿no? Y el Nuevo Testamento enfatiza en ello. Y en Santiago 4:17 habla acerca de que, bueno, no hacer el bien también es pecado, lo dice muy claro. Bueno, acerca de los pecados veniales. Los pecados veniales, que basados en la teología católica romana, ¿no? Para los católicos romanos hicieron una distinción entre dos tipos de pecados, los pecados mortales y los veniales, ¿no? Entonces la pregunta del libro decía, ¿existen los pecados veniales? ¿De verdad existen? Porque los católicos romanos se basaban en que los pecados mortales son los pecados graves, ¿no? Que no tienen perdón y que van a conducirte a una muerte eterna, ¿no? A la condenación eterna. Y los pecados veniales, ellos lo ven como, vamos a llamar así como los pecados blancos, ¿no? Las mentiras piadosas. Los pecados veniales tienen que ver con que son perdonables, o sea, fácilmente se puede perdonar un pecado venial, ¿no? Y no te priva de una condenación, no te priva de la salvación, ¿no? Pero los reformadores rechazan esta postura, esta distinción de la Iglesia Católica porque carece de base bíblica, ¿no? Y en Mateo 5:22 dice que en realidad toda acción, ¿no? del hombre está sujeta a juicio, ¿no? Y ante Dios todo pecado es pecado, ¿no? También lo menciona Santiago 2:10, que habla acerca de los efectos perjudiciales, ¿no? La culpabilidad del hombre. Ya. Bueno, hablando de grados de pecados, siendo sincera, yo sabía que para Dios pecado es pecado y yo solamente sabía eso, pero la verdad sí tuve que entender bien acerca de que existen grados de pecado, ¿no? Porque sabemos que mentir es mentir, sabemos que robar 10 céntimos es igual que robar 1 millón, ¿no? Pero algo interesante de la lectura hablaba acerca de los grados de pecado, ¿no? O sea, que sí existe cierta graduación, pero ojo que, por ejemplo, los pecados, acerca de los pecados veniales, no existen mentiras blancas ni pecados blancos. Ante Dios, para Dios, todo pecado es pecado, sea chiquito o grande. Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Pero para nosotros, ante las relaciones humanas, no todo pecado es igual, ¿no? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, que una persona mienta, ¿no? Aquí a su amiga o a su hermana en Cristo, no sé, que mienta, tal vez no le va a causar tanto perjuicio como que un funcionario político, un funcionario público, mienta delante de toda una nación, ¿no? Sabiendo que este segundo realmente tiene consecuencias y tiene efectos a nivel penal, ¿no? Le puede meter a la cárcel, puede causar tanto daño, ¿no? Etcétera de cosas. Entonces, ante las relaciones humanas entre personas, no nosotros, no todo pecado va a ser igual, ¿no? En términos de sus consecuencias, sus efectos y su grado de castigo.
Entonces, eh, bueno, se podría decir que hay pecados en cuanto a gradualidad que son considerados como faltas y otros que son considerados como delitos graves, ¿no? Y también algo interesante de la Biblia, porque también en las cartas paulinas mencionan, sí, que las cartas paulinas y también en los evangelios mencionan acerca de que hay pecados no, dentro de la iglesia que sí merecen distintos castigos o distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, como que hay pecados acerca por ejemplo, creo que era Pablo sí el que me enviaba una carta donde decía acerca de mejor a sus hermanos, sepáralos y ni comas con ellos, creo que decía algo así, ni te sientas a comer con ellos. Entonces, sí te habla de consecuencias, ¿no? En base al grado de severidad o de su pecado, ¿no? Hay pecados que merecen la separación de la comunión, ¿no? Con los hermanos, es comunión. Eso. Y bueno, finalmente, el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y este está sustentado en Mateo 12:32 y que, bueno, como lo dijo la hermana Sol, no tiene que ver con algo más de simplemente no creer o no o hablar en contra del Espíritu Santo, ¿no? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuir poderes malignos, ¿no? A lo que es obrado por el Espíritu Santo. Y algo interesante es que el pecado imperdonable contra la blasfemia contra el Espíritu Santo no es porque Dios no pueda perdonar, ¿no? Porque sabemos que no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Pero si este pecado se menciona así en la Biblia, bueno, no sé si lo he entendido bien, pastor me corregirá, es porque Mm. la persona que en realidad está blasfemando contra el Espíritu Santo ha puesto como una muralla o en su corazón, ¿no? En todo su ser, que no acepta o no permite que Dios pueda entrar, ¿no? Porque tiene la mente entenebrecida, ¿no? Se habla de una perversión profunda en la cual no está, o sea, su maldad es tanta que está atribuyendo poderes a la obra del Espíritu Santo y por lo tanto no es que Dios no le pueda perdonar, simplemente esta persona está totalmente, está grave, voy a llamarlo así. Eh, y eso, ¿no? Bueno, creo que ahí termino. Sí, pues, gracias. Ya, listo, gracias, Adi. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es justamente lo que cuando Jesucristo estaba haciendo sanidades, liberaciones, vienen los fariseos. Y acá es donde hay que poner el énfasis y no volvernos eh, religiosos, fariseos. Lo peor que puede pasar a una persona, yo creo que es más fácil restaurar a un pecador empedernido, ¿no? Que a un religioso, que es un pecador. Solo que justamente una de las cosas que tiene el religioso, eso es grave. Por ejemplo, los religiosos que encontró Jesús, ven que Jesús está haciendo sanidad, liberación, o sea, y niegan y dice que lo está haciendo ¿por quién? Por Belcebú, por el demonio. Dios encarnado haciendo la obra delante del religioso. El religioso no puede, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, Dios está haciendo la obra con un siervo en la iglesia. Y hay alguien que no, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que le pasó a Jesús. Jesús estaba de alguna forma acusando a los religiosos de ese tiempo. Y lo que les estaba diciendo ustedes no están enseñando bien, los está corrigiendo. Ustedes oíste que fue dicho, pero yo les digo, y eso le duele al religioso. A veces cuando nos corrige alguien o corregimos a alguien, le duele a esa persona. Y justamente el elemento de la humildad está. Y me doy cuenta que sí estoy fallando, eso. Pero el soberbio, ¿qué hace? Se defiende y trata de atacar al otro. Y eso hay que cuidarnos. En la iglesia pasa eso. Pero sería de repente interesante hacer no sé, mi pregunta ¿es lo mismo que la apostasía? ¿Es lo mismo? Aposta ¿Blasfemia no, contra el no, no, no Espíritu es lo mismo. Santo? No, 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 es diferente. La apostasía empezó en la fe y después apostatas de la fe. O sea, creías en esto y después cambias, ya no crees. Ese es apostatar de la fe. ¿Sí? Pastor, Para terminar la idea de la apostasía, es en el libro de Hebreos, cuando el autor de Hebreos, creo yo que ha sido este, Pablo. Es un autor anónimo, pero creo yo que es Pablo por algunos datos.
Cuando lleven cartas, cartas paulinas, estudien cartas paulinas, las cartas, van a consultar ahí sobre las autorías, ¿ya? Pero el autor de Hebreos escribe a los hebreos, ¿por qué? Porque ellos están con la fe, pero las situaciones que están pasando, donde los están matando, no encuentran trabajo, están apostatando de la fe. O sea, gente con fe, pero después empiezan a negar al Señor porque no les conviene. Entonces le escribe la carta Pablo para animarlos y que continúen y no nieguen, ¿sí? Entonces, eso es apostasía. El tema de blasfemia es atribuir a cualquier otra cosa menos a Dios, o sea, blasfemia contra el Espíritu Santo, porque las obras, el poder, la resurrección, el nacimiento virginal, son atribuidas al Espíritu Santo. Y decir que el Espíritu Santo no hizo eso, eso se llama blasfemia. Ya, a grosso modo para distinguir. Sí, Julio. Sí, Pato, justamente un testimonio con respecto a eso. Bien, yo, yo he nacido en una iglesia evangélica, de hecho, pentecostal. De hecho, en realidad, soy en la actualidad, es decir, hablando de mi familia, ¿no? De mi madre y de mis hermanos, soy el único que congrega en la actualidad en una iglesia presbiteriana y que estoy llevando estas enseñanzas. Ahora, eh, de los demás tal vez podría dudar, pero mi madre, eh, eh, cuando llegamos a comenzar a congregar, mi madre comenzó a tener visiones y por más tantas conversaciones que le he hecho a ella y tantas preguntas que le he hecho, ella atribuye firmemente que las visiones que tiene provienen de Dios o que, bueno, la iglesia le atribuyó que tenía el don de visiones, ¿no? Y es mi madre, o sea, podría preguntar, podría yo tal vez tener alguna duda de otras personas, ¿no? Pero digo, ¿qué beneficio recibe una anciana que en realidad no tiene nada, nunca nadie le ha dado nada? Es una persona con la que, es mi mamá, ¿no? Con la que comparto en casa. Y cuando le pregunto me dice que sí, que ella ve, o sea, no son imaginaciones, son imágenes que que se les aparece como si fueran imágenes reales. Entonces, eh, bueno, la iglesia le atribuye a que es el don de visión. Ahora, respetando yo todos los criterios, ¿no? Todos los demás criterios. Si hay alguien que puede pensar, ¿no? Que de repente los dones no son para esos tiempos o los dones sí son para esos tiempos, respetando todo eso, ¿no? Siempre está la duda, ¿no? Siempre está mi pregunta, ¿no? Es mi mamá, o sea, ¿qué necesidad tendría de engañarme? ¿Qué necesidad tendría ella de engañarse a sí misma? ¿Qué necesidad tendría ella de poder decir otras cosas, ¿no? Nunca recibió nada por ninguna visión chiquita que viera. Así que justamente hablando acerca de esto, ¿no? De la blasfemia contra el Espíritu Santo, de atribuir las cosas que no son, como decir, no son del diablo, son de Satanás, o no sea, ¿cómo interpretamos eso, ¿no? Entonces, bueno, quería contarlo eso a manera de testimonio, ¿no? Eh, Sí. Mira, justamente en ese sentido hay que tener mucho cuidado eh, nosotros con respecto a eso, ¿no? O sea, tú conoces a tu mamá, vive conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y está ahí, entonces uno no puede negar que eso ha venido de Dios, porque si lo negamos, tenemos problemas. Ahora, ¿qué pasa? Que en la iglesia reformada se piensa en el tema del cesacionismo, o sea, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, lenguas, por ejemplo, algunas otras cosas, ya no, el don de sanidad, por ejemplo, ¿no? Ya el don de sanidad ya no hay, porque cuando nosotros vemos en la Biblia, dice que los apóstoles pasaban y solamente con la sombra la gente se curaba. Bueno, sí tiene sentido porque en ese tiempo necesitaban, el Espíritu Santo se manifestaba de esa forma, ¿no? Ahora ya, digamos, el cesacionismo dice, ya no hay ese don.
obra lo que funciona, pero sí hay sanidad y milagros, pero que obran por la fe de las personas, no como don. Eso dice el secesionismo, ¿no? Entonces, a veces ya no hay don de lengua. La pregunta es que hay que tener mucho cuidado, porque es una doctrina secundaria. Lo que hay que considerar es lo siguiente, y si es verdad que hablen lenguas angelicales, ¿quién soy yo para evaluar eso? Yo no tengo interpretación. Lo único nomás que se puede hacer en este caso, según mi forma de ver, es que si es que estamos en una reunión, no hay quien interprete, el que sabe hablar de lenguas y tiene el don, que no lo haga, es la idea, porque es así manda la Biblia. Pablo dice que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Digamos, ¿no? Porque traería confusión, diferentes cosas, ¿no? Pero no podemos, digamos, negar así tajantemente que eso no está pasando, porque como tú estás dando testimonio, tú has visto que tu mamá tiene visiones, y sí, y hay una promesa, dice que cuando venga el Espíritu Santo, los jóvenes, dice, y los mayores, ¿no? Verán visiones, tendrán sueños, ¿no? Eh, entonces está ahí. Ahora, negar que eso viene de Dios es peligroso, o sea, uno no puede jugar a decir sí. Ahora, yo respeto ambas posiciones, cesacionismo, entiendo por qué, y lo peligroso, porque hay gente que sí, tú sabes, que utilice eso para manipular, ¿correcto? Pero yo creo que siempre uno mira, ¿no? Por ejemplo, en cualquier aspecto, por ejemplo, evangelismo, ¿no? Alguien viene y me dice, ya, yo quiero enseñar evangelismo, ¿no? Entonces, yo he ido a lugares donde te enseñan evangelismo, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, el que enseña en evangelismo, yo creo que debe tener por lo menos el don de ser evangelista, ¿no? Que es muy diferente a lo que todos somos como comprometidos con evangelizar. El del don del evangelista, el que habla en Efesios 4, versículo 11, ¿no? Que Dios constituyó a algunos y entre esos evangelistas, pastores, ¿no? Apóstoles, apóstoles no hay, pero sí creo evangelistas podría haber, ¿no? Si tiene ese don, puede enseñarnos, dice, ¿no? Capacitar a fin de capacitar, ya, muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia de que esa persona tiene ese don? ¿Ustedes cuál creen que es la evidencia? Su vida, sus frutos. ¿Cómo? Fruto. Los frutos, A ver, uno por uno. los frutos, los resultados que las personas Por fruto. A O sea, vivir. o sea, esa persona va a un sitio y la gente se convierte. Entonces, yo veo que se convierte. Su iglesia están evangelizando constantemente. A esa persona yo puedo ver, oye, sí, es verdad. Y le voy a invitar para que me enseñe. Pero alguien que no tiene ni iglesia, se dedica solamente a enseñar. Entonces, yo he ido a conferencias donde quieren enseñar evangelismo, sí. Antes entraba nomás, pero ahora yo pregunto qué iglesia tiene, ¿no? Entonces, algunos dicen, no, sí, que yo tengo la doctrina y la otra iglesia no tiene la doctrina. Y para ellos es más importante otras cosas que la doctrina. Ya muy bien, pero ¿y cuántas tú? No, es que ya hace tiempo ya no voy a la iglesia. ¿Y cuántos miembros tienes No, es que yo he abierto mi casa y tengo 10 hermanos. Y todos viejitos están por morir. Entonces, ¿y qué? ¿Me vas a enseñar evangelismo? O sea, no estoy hablando en son de soberbia, sino que hay gente que sí, o sea, su iglesia está creciendo. Yo quiero ir a aprender de ellos, ¿no? Pues si no, simplemente es teoría. Entonces, en todos los aspectos va eso, ¿no? Digamos, evangelismo, por ejemplo. En el caso que dice Julio, bueno, sus visiones, eh, lo que ve, si ayuda y se cumple, bueno, ¿no? Teniendo el cuidado respectivo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una hermana en una iglesia que me dijo que soñaba, ¿no? Y soñaba que tal hermano estaba saliendo con una mujer que no era su esposa. Eso es peligroso. O sea, si se cumple y lo ha visto, qué miedo, ¿no?
Ese ya es pitoniza, ¿no? Porque Pastor, yo he el escuchado hombre, bueno, no sé, es que eso también es un poco peligroso porque, ¿cómo saber, no? claro. Hay iglesias en las cuales, no sé cómo decirlo porque prefiero no opinar, pero cuando escucho, ¿no? Que dicen, no, Dios me ha mostrado, ella va a ser mi esposa, o Dios me ha dicho que te vas a casar conmigo, cosas así, y uno dice, pero, ¿de dónde saca, no? Que esos pensamientos no serán sus deseos de su carne, ¿no? Entonces, Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay que dudar? A ver, todos, la pregunta es para todos. ¿Por qué habría que dudar de eso? Digamos, a Adi ya ha venido un hermano y le ha dicho, mira, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Ya te han dicho. Entonces, ¿por qué hay que dudar de eso? Hay que ver No, que prácticamente. Pastor, el pastor no tiene fe. No, no es que tenga fe, sino que tiene que ver con algo que estamos tratando en este curso. yo particularmente, Tiene que pastor, ver, no creo que era Dios quien elige a una esposa o una mujer. O sea, no hay revelación Ya, para escoger a los esposos ni a la esposa. ya. Es una Listo. elección. Ahora, a ver, Wilson, tú, ¿algo ibas a decir? Sí, ya se me fue, creo. Sí, justamente Ya. lo que iba a decir es de que prácticamente no es que se me haya revelado, como dice quizás nuestra compañera, de que quizás lo mismo se sabe su cara, su pensamiento, van ahí y hasta lo sueña ya, ¿no? Que Dios me habló ya, ¿no? Ya. Entonces es algo muy y casi lógico en mucho. No, no es que tampoco niega que Dios pueda hacer esa manera, ¿no? Porque Dios muestra su voluntad a ambas personas, ¿no? Ahí Ya. podemos decir que sí, realmente puede haber confirmación, ¿no? Y Ya. todas esas cosas. Y también dependiendo de tu condición, el estilo de vida cristiana también cómo va. mm, Todo. ¿Alguna opinión más? Pastor, Sí. bueno, yo creo que cuando esas cosas suceden en la iglesia, hay que ver la persona que lo dice es su vida, ¿no? Una de las cosas principales que la persona que puede o profetizar o hablar de parte de Dios es cómo está su vida espiritual y cómo es que esa Ajá. persona se sujeta. Ya. ¿No? Una vez mi papá siempre nos habla acerca de eso y nos dice, ¿no? Hay personas que a veces llegan a la iglesia y dicen, sí, mi pastor es Jesús, o yo me congrego en todas las iglesias, o yo voy por ahí. Esa persona como que no tiene tanto derecho a hablar porque uno tiene que estar sujeto a un pastor, sujeto a una iglesia, sujeto a una denominación, sujeto a alguien. Ya. Y por un Sí. lado, y por otro lado, Dios habla, ¿no? Dios habla todo el tiempo, está dispuesto a escuchar, Así es. pero es un poco peligroso ir y decir eso, pero a veces las personas tienen esa incomodidad porque Dios se lo dice, pero de forma así. Pero a veces, a veces el que no tengamos el don profético, o el que Dios Ujú. no, o el que no tengamos ese don de hablar en lenguas don profético, no significa que Dios no lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Quizás hay que orar más para que Dios nos dé también esas revelaciones. Así es. Sí, el punto es que si viene de parte de una persona y un ser, el hombre o mujer, tenemos un problema. Si estuviéramos antes de la caída, sería una cosa, pero estamos después de la caída. Estamos depravados. Entonces, ahí está el tema del peligro, donde se cruza el tema del deseo. O sea, yo deseo esto y creo que es bueno, ¿no? Ahora, Dios siempre habla. Entonces, si uno viene y dice, Dios ha dicho, digamos, ya, ¿qué ha dicho? Lo que dice la Biblia, bueno, te acepto. Pero si dice algo que no está en la Biblia, entonces se contrapone a eso, ¿no? Entonces, digamos a Adi, han venido a decirle, Adi, Dios me ha dicho que tú, entonces tú tienes que decirle, como yo le digo a las chicas, bueno, que Dios que me pase la voz a mí y después hablamos, ¿no? Mientras que no te diga, ahí nomás lo mantienes lejos, ¿no? Eh, y Pastor, como dice Julio, el tema de la elección es, con respecto a ese aspecto, ese es un tema de elección, ¿no? Y los principios bíblicos para elegir a la persona con la que uno se va a casar está ahí. Y es una forma como Dios te habla, ¿no? Por ejemplo, para los varones, ¿no? Van a elegir una esposa, tiene que tener algunas características. Entonces tiene que ir ¿a dónde? A Proverbios, la mujer virtuosa. Ojo, que la mujer virtuosa no ha sido escrita para el Día de la Madre. ¿Ya? Ese tema del Día de la Madre ya es más, me tiene ya cansado todos los días de la madre, la virtuosa ya pues cambia de disco, ¿no? para el Día de Pero la no está, Mujer.
Sí, el Día de la Mujer. No está para una madre, ¿no? Es para, ¿quién habla en Proverbios? Salomón a su hijo. Y le dice la mujer virtuosa, o sea, es para el que está buscando. O sea, alguien quiere encontrar ahí, ahí encuentra, ¿no? Mujer virtuosa, ¿no? Y No, es para el un rey, varón también. pastor. Es un rey ¿Ah? que describe a su madre. Es un Ya, rey que sí, describe a perdón, su sí, madre. Creo que sí, ese no es el Salmo. pero está aconsejando a su hijo qué debe elegir, ¿sí? Entonces, si tiene eso, pues, y perfecto, no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, hay que orar para que podamos tomar una buena decisión, ¿no? Muy bien. Para que no sea revelado, la verdad. Pastor, Ah, tengo una consulta, a ver, sobre los sueños, como usted bien decía, creo que siempre es bueno y hacer que todo lo que se nos diga sea conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que sea la Biblia. De eso sí, yo estoy muy de acuerdo. Ahora, en el sustento de cuando estás hablando de los números, por ejemplo, de los evangelistas y estos, también creo que yo considero que no siempre los números de personas en una congregación dice qué tan buena sea y qué tan buena sea doctrinalmente. Por bueno, ejemplo, los testigos de Jehová tienen mucho número, pues, por eso no dice que esa religión sea, bueno, lo que ellos crean es lo correcto, ¿verdad? Entonces, solo para hacer esa diferencia, nada más. Pues. sí, no, sí, eso en ese sentido es verdad. O sea, no, las mega iglesias, ¿no? De la prosperidad, no los números representan. O sea, estoy hablando más con el sentido de evangelizar y gente convertida, ¿no? Gente convertida y que haya gente, ¿no? Que se está viendo pues alguien, entonces esa persona me puede enseñar, ¿no? Tiene ese don para poder enseñar a otras personas a hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, hasta acá vamos allá, pues son ya 9:08, yo tengo que volar. Hermano Jorge, tú has enviado la tarea, por favor, en la próxima clase empezamos contigo, ¿sí? Ok, pastor. A ver. Jorge, ya, gracias, pues te voy a Bien. considerar que lo has entregado hoy día, la posición por tema empieza. Y los que faltan, ya, tienen la oportunidad de presentar a primera hora el próximo jueves, ¿ya? ¿Sí? Listo. Oramos para terminar y nos vemos el próximo jueves. Creo que a Jorge no le... Bueno, todos sabían que iba a salir a las 9, ¿no? Por hoy día. Sí, ¿Sí? pastor. Sí, pastor. Ah, listo. Ya. Listo. Entonces, oramos y ya terminamos. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos y estudiando tu palabra, conociéndote a ti, Señor. Y según lo que vamos conociendo de ti, Señor, entendemos quiénes somos, lo que tú has hecho y de lo que debemos cuidarnos. Señor, el pecado está a la puerta, dice tu palabra, pero el pecado está en nuestro cuerpo. Estamos contaminados, Señor, ayúdanos a cuidar para que esa naturaleza no te deshonre, no busque la gloria de nosotros u otros intereses, sino la gloria tuya, la cual anhelamos en nuestra mente, pero nuestras acciones a veces no hacen eso. Gracias, Padre, por este tiempo. Derrama tu bendición sobre tu iglesia, sobre la iglesia de cada uno de mis hermanos, donde mis hermanos te están sirviendo, donde te estoy sirviendo yo también, y podamos, Señor, cumplir aquellos propósitos de amarte a ti, amar al prójimo, ganar esa alma para ti y salvarle, Señor, y poder llevar toda la gloria para ti. Gracias, Señor. Ahora queremos continuar con las actividades que están pendientes, con tu cuidado y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, bendiciones. Nos estamos viendo el próximo Bendiciones, jueves pastor. a las Pastor, 7 en Emiliano, punto, ¿ya? bendiciones. hasta el Recupérese, próximo programa pastor. de la semana. Gracias. Bendiciones a todos, hermanos. Saludos. Bendiciones.